Buenas tardes, mi nombre es Susana Antonio Pérez, yo soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Querétaro. Actualmente curso el primer cuatrimestre y este video consiste en la explicación de la práctica 1, caracterización de un fenómeno físico, para la aplicación de derivadas e integrales. Esta práctica es parte de la materia de Matemáticas 1 impartida por el maestro Cristian Hamilton Sánchez aquí. Bueno, en el documento tenemos el resumen, la introducción, objetivos, objetivo general y los específicos. En el desarrollo de la práctica se va a explicar el programa, el circuito, proceso y periodo de muestreo, tablas de muestreo, inferencia de la función, comparativa de gráficas, el error cuadrático y aparte tenemos la experimentación, que es donde se van a ver las matemáticas aplicadas con base a la función. Tenemos conclusión y referencias. Resumen. En este escrito se detalla el procedimiento que se llevó a cabo para la caracterización de una variable de temperatura para hacer un análisis matemático mediante derivadas e integrales. Se exponen la fundamentación y justificación que dio lugar a cada punto desarrollado. La práctica fue desarrollada utilizando una estructura mixta, es decir, documental y de campo. La extracción de la información de los elementos que lo integran se llevó a cabo directamente de los temas vistos en la materia de Matemáticas 1 y otras previas a la carrera, fuentes de la web, la observación directa y las entrevistas no organizadas. Como palabras claves tenemos variable, aplicación, matemáticas e interpretación. Introducción. Como conocimiento aplicado de la materia de Matemáticas 1, se desea dar muestra de la aplicación de derivadas e integrales en una situación real, donde se solicita la caracterización de un fenómeno físico. Se desarrolla un muestreo que consiste en adquirir datos de la temperatura mientras se mantiene encendida una fuente de calor. Para la adquisición de datos se va a desarrollar un sistema donde se utiliza el sensor LM35 conectado a la tarjeta de adquisición Arduino 1 y programación en LabVIEW. Los datos son recabados en Excel. Para el análisis del comportamiento de la variable y cumplir con los requerimientos de la práctica, se realizan los cálculos matemáticos correspondientes aplicando alguna derivada o integral según sea el caso que lo requiera. Objetivos. Objetivo general. Desarrollar la caracterización de un fenómeno físico para hacer un análisis de su comportamiento, aplicando conocimiento de derivadas e integrales adquiridos en el curso de Matemáticas 1. Objetivos específicos. Identificar un fenómeno físico para saber cómo son aplicadas las integrales y las derivadas según lo que se desea conocer. Hacer uso de software que permita adquirir un muestreo de 40 muestras como mínimo. Generar una función con los datos de las variables y generar una línea de tendencia. Desarrollo. Para la adquisición de datos de la variable se hace uso de un foco incandescente que tendrá la función de tener una variable distinta a la temperatura ambiente. Este se mantiene apagado previo a la toma de datos. Para comenzar la lectura de la temperatura se enciende el foco para percibir un cambio ascendente. Bueno, aquí tenemos el video de cómo es que se elaboró la adquisición de datos. Bueno, ahí se inicia. Se inicia la captura de datos. Se prende el foco y empieza a leer. El periodo de muestreo es de cada 7 segundos. Y bueno, continuamos con el documento. El programa para recabar los datos del muestreo se llevó a cabo en LabVIEW. Se utilizó una estructura while para repetir el ciclo hasta que se cumplen las 40 iteraciones. Y bueno, aquí tenemos el diagrama de bloques de programa que se utilizó para LabVIEW. Utilizamos los módulos de links. Tenemos el puerto serial, un bloque de lectura de datos. Aquí tenemos un waveform chart que se insertó para poder ver
cómo se va formando la gráfica. Como se puede ver aquí en el video, se va haciendo la adquisición de los datos y se va formando la gráfica. El dato leído se multiplica por 100, dado que el sensor LM35 lo requiere así para convertir de voltios a grados centígrados. Aquí tenemos el ciclo para detenerlo, tenemos un shift register y aquí tenemos un indicador para x+1 para identificar en qué lectura va. Tenemos, se va sumando en el shift register y si es mayor o igual a 39 se detiene el programa. Bueno, aquí tenemos la tabla de los elementos usados en el programa. Tenemos el puerto serial. El puerto serial va a permitir la comunicación con el Arduino para transferir la información. Tenemos el links open. Este módulo se encargará de leer el valor del canal de entrada analógica especificado, que en este caso utilizamos el 0. Analog read va a leer el valor del canal de la entrada analógica. En este caso tiene un canal porque únicamente se leerá la temperatura, no ocupamos más datos. Este es un white, es un temporizador con valores en milisegundos que nos va a permitir tomar la muestra cada cierto tiempo. Para este caso se le puso 7000 milisegundos, que equivalen a 7 segundos. Tenemos el links close, se encargará de cerrar la conexión con el dispositivo y liberará los recursos de entradas y salidas locales. Tenemos el write to measure file. Este se encarga de escribir los datos de la muestra en un archivo de medición basado en texto. Para este caso se hará en un archivo de Microsoft Excel. Aquí tenemos para el valor de la adquisición de datos, que es la temperatura. El valor leído se multiplica por 100, dado que el sensor LM35 tiene una resolución de 10 milivoltios por cada grado centígrado. Y para el stop tenemos el shift register y el conteo. También se añadió en el panel frontal el waveform chart para poder visualizar y comparar la gráfica generada en Excel y la del panel frontal en la View. Bueno, a continuación se muestra el diseño del circuito que se implementó. Tenemos un foco incandescente, el sensor LM35 y se hizo con un Arduino Uno, como se puede ver aquí en el video. Tenemos el Arduino, el foco incandescente, los cables, nuestra protoboard. Y bueno, la lista de materiales del circuito implementado. Tenemos nuestro Arduino Uno, nuestro sensor de temperatura, foco incandescente, protoboard y cables que utilizamos. El circuito implementado se ve de la siguiente manera. El Arduino conectado a la proto y el sensor se encuentra aquí cerca del foco incandescente para elevar la temperatura. El proceso y periodo de muestreo. Para la adquisición de datos de la variable se realizaron distintas corridas, de las cuales se tomaron las 3 primeras para demostrar el comportamiento del sistema y para obtener las comparativas de las tablas y como consecuente también pues las gráficas. El muestreo de la temperatura se hizo de cada 7 segundos. Primero se inicia la adquisición de la variable para que se tome la temperatura ambiente como dato inicial y posteriormente se enciende el foco para que vaya elevando su temperatura y vaya cambiando nuestro valor. Nuestra primer tabla de muestreo quedó de la siguiente forma. Tenemos nuestros 40 datos. Bueno, aquí se puede ver que se hizo cada 7 segundos. Tenemos del segundo 36 al 43, 50, 57 y así sucesivamente. La temperatura también va aumentando.
Esta es la tabla de muestreo número 2 de las corridas que se hicieron con el programa. Y de igual forma es de cada 7 segundos. Tenemos 12, 19, 26 van. La inferencia de la función y la comparativa de las gráficas. Se comparte la comparativa de las dos gráficas de los datos con la función caracterizada usando el mismo tiempo de muestreo, que es de 7 segundos. En cada una de las funciones resultantes se muestra la inferencia de la función caracterizada como línea punteada. Aquí tenemos que nuestra función nos da polinómica y como en la simbología podemos ver que es la que se encuentra debajo de puntos más grandes. Esta es de la primera función, de la primera adquisición que se hizo, de la muestra 1 y de la muestra 2, y pues se puede visualizar que la gráfica de la función pues son similares. Con base a las funciones obtenidas de los gráficos se puede percibir que existe una variación pequeña entre la función que entrega una y otra gráfica, sin embargo la función que entrega cada una son muy similares. También calculamos el error cuadrático medio y algunos otros errores. Tenemos nuestro tiempo de muestreo, nuestra temperatura, que en este caso va a ser Y el valor estimado, que va a ser Y'. La fórmula nos dice que Y menos Y' nos va a dar el error medio. Y estos valores elevados al cuadrado nos van a dar el error cuadrático. El error cuadrático medio se saca a partir de estas dos y también calculamos el error estándar. Para la experimentación. Para la experimentación de la práctica se toma en cuenta la función que resulta y en este caso vamos a tomar la de nuestra primera muestra, en donde se verá aplicado el conocimiento adquirido de la materia Matemáticas 1 con base a las derivadas y las integrales. Para comprobar el resultado de los cálculos se utilizó como herramienta GeoGebra. El primero nos dice cuántos máximos tiene la función y en qué tiempo sucede. Bueno, para conocer cuántos máximos tiene una función, primero se tienen que saber cuáles son los puntos críticos y para ello se realiza la derivada de la función. Aquí tenemos 0.0167, que es nuestra función que nos dio, o más 1.1693x más 23.98. Bueno, la derivamos, multiplicamos 0.0167 por 2, queda x, y esto es 1.1693x, nos queda solamente el valor de 1.1693 y 23.98 si la derivamos, pues como es una constante, es igual a 0. El resultado es igual a 0 para conocer en dónde hay un máximo o un mínimo. Y bueno, aquí nos dio un valor en x de 35.0.08 en x, que esto es igual a el tiempo de la función que es x. Para conocer el valor en el eje Y, la función se evalúa en el valor x. Y bueno, aquí sustituimos x igual a 35.0089, que es el valor que nos dio en x. Y nos da que Y está en 44.4480 grados centígrados. Y para saber si realmente es un máximo, se realiza la segunda derivada. Como se puede ver aquí. Entonces tenemos la segunda derivada esta es nuestra primera derivada y esta es nuestra segunda derivada. Como se puede ver en la figura 1.3, que es la que tenemos más acá abajo, se tiene un único valor máximo demostrado en el cálculo de la segunda derivada, donde el resultado es negativo e indica que es una pendiente ascendente en el eje X al minuto 35.0089 y en el eje Y a los 44.4480 grados centígrados, que es donde se encuentra el valor máximo, como se puede ver en esta figura. Tenemos
Insertamos nuestra función, tenemos el punto que nos salió. Insertamos el punto X que se evaluó de la primera derivada y podemos ver que ese es nuestro valor máximo. ¿Cuántos mínimos tiene y en qué tiempo sucede? La función que nosotros tomamos no tiene un mínimo, dado que tiene infinito, tiene un único punto crítico y es máximo, como se demostró en el punto anterior. Y aquí claramente se puede ver que si nos desplazamos hacia x en negativo y x en positivo, se ve que tiende a infinito nuestra función. Nos pregunta, ¿hay puntos en los cuales tiene pendiente entre 80 y 90 grados? ¿Y en qué tiempo sucede? Bueno, esta función no tiene una pendiente de 90 grados de la recta tangente porque pues tiene infinito. Para conocer en qué punto tiene una pendiente de 80 grados, se realiza la derivada de la función y el resultado de la derivada se iguala a la tangente de 80 para saber en qué punto. Entonces realizamos nuestra derivada. 0.0167 por 2 es 2 menos 1 para que quede x, y de igual forma x1 menos 1 se queda igual el valor entero, 1.16, y eliminamos la constante. Tenemos que lo igualamos a la tangente de 80, lo evaluamos, despejamos a x y nos da que x es igual a menos 134.7874. Este valor no lo tomamos en la muestra, pero esto nos permite saber en qué tiempo se sucedería. Para conocer el valor en el eje Y, la función se evalúa con el valor de x. Entonces tenemos que x es igual a menos 134.7874 y sustituimos el valor de x en nuestra función, donde y nos resulta menos 437.0365 grados centígrados. Y bueno, con base a los cálculos realizados, se tiene una pendiente de 80 en el punto menos 134.7874, que es fuera de los datos que nosotros muestramos, y cuando la temperatura en su dado caso llegara a ser de menos 437.0365 grados centígrados. El siguiente ejercicio dice que estime el valor final de la gráfica. Para conocer cuál es el valor final de la gráfica, se evaluará la función con la última muestra que se tomó. Bueno, y nuestra última muestra fue en el minuto 4.40. Entonces lo evaluamos a nuestra función y nos da 28.8016, como se puede ver aquí en la imagen. El siguiente, ¿cuál es la cantidad de calor? Bueno, en este caso va a ser el calor que hay entre la muestra 1 y 10. Para conocer cuál es la cantidad, se realiza una integral definida, que en nuestro caso la vamos a poner de 0 a 9, dado que fueron nuestras muestras de 0 a 39 y no de 1 a 40. Entonces quedaría de 0 a 9. Tenemos nuestra integral definida de 0 a 9. Separamos nuestras integrales, sacamos las constantes e integramos. Hasta este punto tenemos la integración y como es una integral definida, evaluamos del límite superior, que es 9, sustituimos a x y le restamos el inferior, que es 0. Entonces aquí, al ser 0, pues se elimina toda esta parte y nos queda los valores de 9. Los evaluamos, hacemos las operaciones correspondientes y nos dice que la cantidad de calor de 0 a 9 es de 259.11855 grados centígrados, y bueno, tenemos aquí la figura 1.5, que se puede ver que el área bajo la curva corresponde al valor calculado, que es de 259.11855.
aquí tenemos nuestra función, la insertamos y realizamos la integral en el software. Ahora nos pregunta que cuál es la cantidad de calor que hay entre la muestra 20 y 40, pues igual se tiene que hacer una integral definida. En este caso nuestros valores fueron de 0 a 39, entonces sería de 19 a 39. Realizamos la integral, separamos nuestras sumas, sacamos las constantes, realizamos la integración, simplificamos y aquí volvemos a evaluar con 39 y 19, siendo 39 el mayor, y le restamos la función evaluada en x igual a 19. Simplificamos y nos da un valor de 865.76 grados centígrados. Lo comprobamos en el software y podemos demostrar que el área bajo la curva dentro de este intervalo corresponde a lo calculado, 865, que se tiene como entero. El siguiente ejercicio dice, teniendo en cuenta la ubicación del mínimo, ¿cuánta cantidad hay si se toma 2 muestras antes y 2 después? Bueno, como no tenemos mínimo, entonces esta operación no se puede realizar porque no tenemos un punto crítico mínimo. El siguiente nos dice, teniendo en cuenta la ubicación del máximo, ¿cuánta cantidad hay si se toman 2 muestras antes y 2 después? Nuestro máximo es de 35.08595, me parece. 35.0089. Entonces, si lo redondeamos, lo dejamos en 35. Y dice que tomemos 2 valores antes y 2 después. Entonces sería de 33, que son los 2 antes, y de 35, 2 después, sería 37. Lo vamos a evaluar del 33 al 37. Separamos nuestras sumas, sacamos las constantes, integramos, simplificamos y evaluamos con 37 y 33 respectivamente. Se simplifica y tenemos que la cantidad de calor de entre la muestra 33 y 37 es de 177 punto decimal, con 67, 29, 33, 39. Aquí lo demostramos con nuestra gráfica y nos da igual como entero 177.70 como la decena, y acá nos sale con 0.6, pero igual por los decimales utilizados salen las pequeñas variaciones. Siguiente punto dice cuál fue la cantidad en todo el experimento. Entonces vamos a evaluar desde nuestra primera muestra hasta la última, siendo nuestra primera muestra en el tiempo 0 y nuestra última muestra en el tiempo 39. Entonces realizamos una integral definida donde tenemos desde 0 hasta 39 en su razón de cambio. Separamos nuestras sumas, sacamos nuestras constantes, integramos y evaluamos de nuestra función en 39, le restamos nuestra función evaluada en 0. Simplificamos y nos sale que la cantidad de calor que se obtuvo en todo el experimento es de 1494.26 grados centígrados. También la graficamos para corroborar esta información y efectivamente da 1494.26. El siguiente punto nos dice cuánta cantidad tiene la concavidad del máximo, y bueno, para este igual debemos realizar una integral definida para saber la cantidad de calor que se tiene. Bueno, para conocer cuál es la cantidad de calor que tiene la concavidad del valor máximo, se puede hacer de dos formas. Desarrollar la integral de donde la concavidad cruza desde 0 en su valor
hacia la izquierda y hacia la derecha. Después se multiplica por 2 o multiplicar el valor máximo por 2 y después integrar. El valor inicial es de menos 16.58, que 58.12, que es por donde cruza por 0 en un punto del eje X. Y bueno, aquí tenemos, lo vamos a evaluar a 35, que es a donde tenemos nuestro valor máximo, y después lo multiplicamos por 2, porque es el área, la mitad del área que vamos a tomar, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces tenemos nuestra integral evaluada, separamos nuestras sumas, sacamos nuestras constantes, integramos y evaluamos desde 35 menos el menos 16.5812 de nuestra integral definida. Simplificamos nuestros valores y hasta aquí, hasta este punto tenemos lo que es nuestra integral definida desde donde cruza en X hasta nuestro valor máximo. Y para tener, esto es como la mitad de la concavidad de nuestro valor máximo. Entonces ahora lo vamos a multiplicar por 2 para obtener el área bajo la curva de esta concavidad. Entonces lo multiplicamos por 2 y nos da que tenemos un área bajo la curva o cantidad de calor de 3056.64. Lo graficamos en nuestro software. Aquí insertamos nuestra función, hicimos la integral desde donde cruza, los dos puntos donde cruza por el eje X. También agregamos el punto los dos puntos para ver si concordaban, y efectivamente sí concuerdan. Y nuestra área, el área que nos resultó cambia ligeramente. En nuestro cálculo nos dio menor, nos dio 3056.64 y el software nos da 3057.44. Tiene un ligero cambio, pero es por los decimales que se utilizaron. Ahora nos pregunta cuánta cantidad tiene la concavidad del mínimo. Como no tenemos mínimos, porque dado que tienden a infinito, entonces no se puede realizar esta operación porque no tenemos con qué evaluar. Nos dice, señala el rango en el cual la cantidad fue máxima. Y bueno, sabemos, pues tenemos nuestro valor máximo, entonces la cantidad de calor máxima se puede inferir que se encuentra en nuestro valor máximo de la función. Por lo tanto, el rango donde se encuentra el máximo es del menos 16.58, que es donde cruza nuestro eje X, hasta el 86.5992 en el punto X, donde vuelve a cruzar nuestra función. El siguiente ejercicio nos dice, dado el primero único máximo, calcule la pendiente y el ángulo 2, 3 y 6 muestras atrás y analice el comportamiento. Bueno, retomamos nuestro valor máximo, que es de 35.089, lo redondeamos para que tomemos un número entero, que ser 35, y vamos a evaluar primero en el ángulo de 2 muestras atrás. Por lo tanto, nuestro valor en X va a ser de 33. 2 muestras atrás de nuestro valor máximo. Tenemos nuestra función, la derivamos, evaluamos en nuestro X igual a 36, que es 2 muestras atrás del valor máximo. Simplificamos y esto es para sacar en qué punto se encuentra la pendiente a nuestra función. Y para calcular el ángulo de X igual a 33, decimos que θ es igual al arcotangente de nuestro punto que toca la recta tangente. Nos da un resultado de que tiene un ángulo de 3.8387. Y bueno, para poder verificar y graficar que esto está bien, realizamos el cálculo correspondiente para obtener
la función de nuestra recta tangente. Bueno, aquí tenemos la fórmula y donde x es igual a 31. Evaluamos nuestra función en x para conocer y1 con base a nuestra fórmula. Evaluamos y nos da el valor de y, donde es igual a 44.38. Y por lo tanto aquí tenemos las coordenadas en donde toca nuestra recta tangente a nuestra función. Y para obtener la función sustituimos nuestros valores. Tenemos nuestro valor en y, m, que fue nuestra función derivada evaluada en el punto x, que en este caso es 33. Lo multiplicamos por el eje x y x1, que es nuestro punto que tenemos como referencia, y 33. Simplificamos y tenemos nuestra función de nuestra recta tangente. También lo graficamos para corroborar que efectivamente fuera, y aquí nos da nuestra función donde toca en el punto 33 a nuestra función. Ahora vamos a hacer el ángulo de 3 muestras atrás. Nuestro valor máximo lo tomamos como 35 menos 3. Nuestro valor x es igual a 32. Tenemos nuestra función, la derivamos y evaluamos en nuestro punto x, en este caso es 32. Simplificamos y obtenemos nuestra m para poder calcular. Obtenemos nuestro punto en x, donde toca la recta tangente a nuestra función, y igual nos va a servir para calcular la función de nuestra recta tangente. Para conocer el ángulo de esta recta tangente, le sacamos el arco tangente a nuestra función evaluada y nos da un ángulo de 5.73 grados. Ahora, para calcular la función de la recta tangente, volvemos a aplicar la fórmula. Tenemos aquí, en este caso, que x es igual a 32. Evaluamos a 32. Evaluamos nuestra función a 32 y para obtener el punto en x y el punto donde toca nuestra recta tangente a nuestra función es en el 32x 44.29 en y. Sustituimos los valores para obtener la función y pues aquí obtuvimos nuestra función. Esa función la ingresamos en el software para verificar que efectivamente tocaba en ese punto y coinciden nuestros cálculos con el software para verificar que están bien realizados y que concuerda la información. Ahora, para el ángulo de 6 muestras atrás, nuestro valor máximo, que fue 35 menos las 6 muestras, son 29. Tenemos nuestra función, la derivamos, evaluamos en x, en este caso que es 29, simplificamos y obtenemos el punto en el que la recta toca nuestra función. Ahora, para calcular el ángulo, es el arco tangente de nuestro resultado anterior y nos da un ángulo de 11.34. Procedemos a calcular cuál es la función de nuestra recta para poder verificar. Tenemos la función, recordamos que x es igual a 29. Evaluamos a 29 y tenemos el punto en y, por lo tanto, el punto donde coinciden nuestras funciones es en x29, que es el valor que estamos tomando, y en y en 4.843.845.
Ahora sustituimos los valores en la fórmula para obtener la función y simplificamos. Aquí tenemos nuestra función, la cual ingresamos en el software. Y tenemos que efectivamente coincide en x igual a 29, nuestra función. Como conclusión, con base a los resultados obtenidos en los cálculos, se puede identificar que entre más se aleje un punto de evaluar del máximo, el ángulo de la pendiente, lo cual indica que va en decremento. Ahora nos dice el siguiente ejercicio: dado el primero único máximo, calcule la pendiente y el ángulo 3, 4 y 7 muestras después y analice el comportamiento. Bueno, para este desarrollo pues de este ejercicio, igual recordamos que nuestro valor máximo es de 35 y dice que 3 muestras después, por lo tanto nuestro valor en x va a ser en 38. Tenemos nuestra función, la derivamos, la evaluamos en x, simplificamos y obtenemos el punto en que toca nuestra función. Para calcular el ángulo tenemos que lo evaluamos con el arco tangente para conocer el ángulo en ese punto y nos da un ángulo de menos 35.7049. Para calcular la función de la recta tangente y graficar la pendiente, procedemos con nuestra fórmula, donde en este caso nuestro x es igual a 38 y bueno, evaluamos nuestra función en x para obtener el punto en que, para obtener las coordenadas en qué punto toca nuestra función, y obtuvimos que en x38 la recta tangente lo toca en y 44.2986. Después sustituimos los valores de la fórmula para obtener la función de nuestra recta tangente y poder graficarla. Aquí obtuvimos nuestra función. La graficamos como se puede ver en la figura 1.14 y coincide también en la gráfica los valores que obtuvimos. Ahora dice que calculemos el ángulo de 3 muestras posteriores. Nuestro valor máximo fue en 35 y nuestras 3 muestras posteriores sería, esta es la de 4 muestras, sería 39. Tenemos nuestra función, la derivamos, la evaluamos en x, simplificamos y obtenemos en qué punto toca nuestra recta tangente a nuestra función. Para calcular el ángulo, sacamos el arco tangente y nos da un ángulo de 7.59 grados. Para calcular ahora la función de la recta tangente, utilizamos nuestra fórmula, evaluamos nuestra función en x, en este caso que es 39, y obtuvimos y, que es 44.182. Sustituimos los valores que obtuvimos en la fórmula para obtener la función de la recta tangente y verificar que efectivamente ese es el punto en el que toca nuestra función. Aquí obtuvimos la función y la ingresamos a GeoGebra y efectivamente coincide en el punto, es tangente al punto que obtuvimos. Dice que el ángulo de 7 muestras posteriores, tenemos 35 más las 7 muestras posteriores, tenemos un x igual a 42. Tenemos nuestra función, la derivamos, igualamos a x y simplificamos. Obtuvimos que en x de menos 0.2375 es donde
toca nuestra función. Para sacar el ángulo le evaluamos con el arco tangente y tenemos un ángulo de 13.14 grados. Para obtener, hacemos el cálculo para obtener la función de nuestra recta tangente, donde en este caso nuestro x, el valor de x va a ser igual a 42. Evaluamos nuestra función en x y obtenemos el punto de las coordenadas, donde x es igual a 42 y en y tenemos que es 43.63. Sustituimos los valores de la fórmula para obtener la función de nuestra recta tangente y de igual forma la graficamos para verificar que nuestros resultados son correctos y que sí tocan en el mismo punto. Dice que calculemos el punto a partir del cual ya no hay variación. Para conocer el punto donde no hay variación, se evalúa con el valor máximo de la función, puesto que es el único punto que la tangente no tiene una pendiente y por lo tanto no hay variación. Entonces, tenemos que nuestro valor de nuestros datos en donde evaluamos y es en 35.0089, que es nuestro valor máximo. Lo evaluamos y obtuvimos en un punto y 44.44, que es donde no hay variación. Tenemos una recta tangente sin un ángulo que indica que no hay razón de cambio o que no hay variación. Entonces aquí tenemos nuestras coordenadas, que es 35.089 y 44.44. En y es el punto donde ya no existe variación, puesto que la recta tangente no tiene pendiente. En el último punto nos dice si dividimos en dominio de 10 en 10, 4 pedazos, demuestre cuál de los 4 tiene el mayor área y por qué. Nosotros hicimos 40 datos de muestra, que consiste desde el tiempo 0, que se tomó la primera muestra, hasta el 39. Entonces, si lo dividimos, nos quedaría del 0 al 9, del 9 al 19, del 19 al 29 y del 29 al 39. Iniciamos con el intervalo del 0 a 39 y para conocer en cuál de los dos tiene mayor área, pues tenemos que realizar una integral definida. En el primer caso es de 0 a 9. Dividimos nuestras sumas, sacamos nuestras constantes, integramos, simplificamos y evaluamos. En este caso, nuestra función se evalúa 9 menos la función evaluada a 0. Todo igual a 0. Todo valor multiplicado o dividido por 0, pues da 0. Entonces esta parte se anula y nos queda con la primera parte. La simplificamos y nos da que tenemos un área de 254.11 grados centígrados. Y aquí tenemos el área bajo la curva de nuestro primer intervalo, que es de 0 a 9. Y se puede ver que el resultado es el mismo, 259.11. Para el intervalo 2, que es de 9 a 19, igual tenemos una integral definida. Separamos nuestras sumas, sacamos nuestras constantes, integramos, simplificamos y evaluamos desde 19 y restamos nuestra función evaluada en 10. Aquí tenemos ya la suma y nos da que tenemos un área de 369.37, la cual también graficamos y coincide con nuestros cálculos de 369.37. Para el área bajo la curva 2, que es nuestro segundo intervalo. Para el intervalo 3, que fue de 19.29, tenemos aquí nuestra separación de sumas, sacamos nuestras constantes, integramos y simplificamos. De la misma forma que las anteriores, evaluamos desde nuestro máximo, que es 29 en este caso, y restamos nuestra función evaluada en 19. Simplificamos y nos queda que tenemos un área bajo la curva de 422.84.
De igual forma lo graficamos y tenemos un área que coincide con la que calculamos de 422.84. Y para el último intervalo, que es de 29 a 39, realizamos el mismo procedimiento, que separamos nuestras sumas, sacamos nuestras constantes, integramos, simplificamos y evaluamos desde 39 y restamos en nuestra función evaluada en 29. Sumamos y tenemos un área de 442.9183. Y bueno, esta se puede ver que entre más se acerque el valor máximo, en este caso nuestro intervalo de 29 a 39 fue el que más tuvo área fue el que más área tuvo, y esto es porque se acerca más a nuestro valor máximo que tenemos en nuestra función. Entonces, entre más área, más espacio tengamos desde el eje X a nuestro punto de nuestra función, el eje Y, más área vamos a tener, y es por ello que el intervalo de 29 a 39 tiene más área porque se acerca más a nuestro valor máximo. Y bueno, como conclusión, con base al estudio que se realizó en esta práctica, me amplió mucho el panorama de conocimiento en la aplicación física de las matemáticas, en donde además de ello me permitió ejemplificar y aplicar, ver cómo se aplica en un fenómeno físico para identificar claramente cómo es que se ven aplicadas las matemáticas, que en este caso, aparte de las derivadas e integrales, pues otras herramientas desde la álgebra, y cómo es que se pueden estudiar los fenómenos físicos. Y bueno, aquí tenemos las referencias que utilizamos, y eso sería todo. Muchas gracias.